Nietzsche, la crítica más radical a los valores y a la moral de la cultura occidental. Introducción. Nietzsche ha sido el filósofo del siglo XX y está en camino de convertirse en el filósofo del siglo XXI. No cabe duda de que su influencia es abrumadora. Sus ideas siguen interviniendo ostensible y disimuladamente en los debates intelectuales, en las corrientes del pensamiento que no se conforman con interpretar el pasado, el presente y el pasado, sino que además inspiran a configurar el futuro. En ese sentido, Nietzsche hace honor al título de filósofo del porvenir, que se otorgó él mismo. Se consideraba un hombre póstumo que cobraría vida después de su muerte. A él le pertenecía no el mañana, sino el pasado mañana. Lo que yo cuento es la historia de los próximos siglos, afirmó en uno de sus escritos. Y estas declaraciones que pueden parecer de una arrogancia insufrible se han vuelto realidad. La filosofía de Nietzsche parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud, y son precisamente los jóvenes de cada generación los que contribuyen a inyectar savia nueva en sus pensamientos. Ni siquiera le ha perjudicado una identidad persistente con determinadas corrientes filosóficas, políticas, responsables de algunas de las mayores calamidades del pasado más o menos reciente, tales como el fascismo y el nazismo. Nietzsche fue ignorado y vilipendiado a partes iguales durante toda su vida y solo fue reconocido muy tarde, cuando la demencia ya le había arrebatado su singularidad, lucidez. Llevó a cabo una crítica demoledora de la cultura y la filosofía occidental, cuyas ideas y valores esenciales atacó sin piedad. Su mirada afectó de manera poderosa a las generaciones posteriores de intelectuales e investigadores en disciplinas muy diversas como la teología, la antropología, la filosofía, la sociología o la psicología, además de impregnar con sus intensidades el mundo del arte a través de la poesía, la literatura y el teatro. Nietzsche nació en 1844 en Rocken, una localidad perteneciente al cada vez más poderoso reino de Prusia, en el seno de una piadosa familia de pastores luteranos. La desgracia no tardó en afectar al hogar a causa del fallecimiento de su padre y poco después de su hermano, unas muertes que lo convirtieron en el único hombre en una casa llena de mujeres. Su precocidad intelectual despuntó muy pronto, aunque tuvo que luchar contra la tradición familiar que lo empujaba hacia el estudio de la teología para introducirse en el mundo académico de la mano de la filosofía clásica. Favorecido por sus profesores de la Universidad de Leipzig, quienes reconocieron su brillantez de inmediato, consiguió una cátedra a la asombrosa edad de 24 años. La escena intelectual alemana esperaba grandes cosas de aquel joven prometedor, pero su primera publicación, un supuesto estudio filosófico, presentaba ya todos los elementos que lo enfrentaron al mundo: un torrente de ideas punzantes, una mezcla de inconcebibles de disciplinas del conocimiento, de estilo y de tonos. La presentación de ir mucho más allá hasta donde nadie le había perdido que fuera. El escándalo académico fue la melodía de su vida. Su primera obra, El nacimiento de la tragedia, era un análisis de la cultura griega desde un nuevo punto de vista que resaltaba el contraste entre dos fuerzas: el elemento apolíneo, relacionado con la claridad, el pensamiento y la contención clásicas griegas, frente al elemento dionisiaco, una fuerza instintiva, oscura y ciega, la energía vital pura. Según Nietzsche, la tragedia griega nacía de la fusión de estos dos elementos y fue finalmente destruida por el racionalismo apolíneo de Sócrates, el cual, al subyugar lo dionisiaco, había provocado la decadencia del occidente. Esta visión de la cultura griega, desde su aspecto más sombrío, que ponía una duda hasta sus raíces socráticas, produjo grandes controversias. En la clasista siglo XIX, nadie quería oír que el mundo clásico había tomado el camino equivocado. Aún más polémico fue el uso insistente de que Nietzsche hizo de la música de Wagner
para ilustrar sus razonamientos. Para él, Wagner era el único artista que había sabido reintegrar ambos elementos al modo de la tragedia griega. A pesar de ser implacablemente crítico con los valores tradicionales, la obra de Nietzsche no era puramente negativa. Al contrario, el filósofo emprendió la tarea de elaborar una nueva filosofía alzada sobre nuevos valores para sustituir a la que quería, a la que criticaba. Antes que él, su influyente compatriota Arthur Schopenhauer se había enfrentado de un modo parecido a la cuestión de la angustia de la vida, aunque con una conclusión muy distinta. Schopenhauer había propuesto la negación budista de la voluntad como único camino para soportar la vida sin desesperar de ella. Su pesimismo había calado honor en la intelectualidad occidental. Frente a ello, Nietzsche proponía reacción diametralmente opuesta, escoger siempre la vida. De esta manera, Nietzsche ha entrado en la historia del pensamiento como el vitalista por antonomasia. Asimismo, el filósofo oponía lo dionisiaco al cristianismo, que según él solo había servido para debilitar aún más las civilizaciones. La civilización. Nietzsche atacó la represión de los sentimientos auténticos y la sublimación del deseo en el cristianismo. Y defender una ética más fuerte y más próxima al origen de los sentimientos. Dios ha muerto. Para ser coherente con su presentación de fundar una nueva filosofía, Nietzsche adoptó un estilo y unos términos nuevos. Optó por un lenguaje imaginativo basado en las metáforas y decidió presentar su pensamiento de manera caótica a través de una mezcla de géneros literarios. No quería convencer al lector, sino obligarle a tomar posiciones frente a lo que leía. Pretendía educar al hombre para que pensara por sí mismo, sin moldes impuestos. En 1879 se vio obligado a renunciar a su cátedra porque su salud era cada vez más frágil y estaba enfermo continuamente. Se le otorgó una pequeña pensión vitalicia y pasó los 10 años siguientes deambulando por Francia y Suiza en un interminable viaje por balnearios y lugares de descanso, buscando sin cesar un clima favorable a sus dolencias. Tenía problemas de vista, violentos dolores de cabeza y vómito nocturno que le postraban durante días. Se medicaba con miriadas de píldoras, jarabes y preparados, algunos de dudosa eficacia. Resultó asombrado al contraste entre su penoso estado físico y la altura que alcanzó su pensamiento en este periodo. Entre sus obras de esta época se encuentran sus mejores libros. Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, y la genealogía de la moral. En estos trabajos acuñó conceptos que pasaría a formar parte de la historia de la filosofía: el nihilismo, el eterno retorno, la transvaloración de todos los valores, el superhombre. El superhombre apareció en el extenso poema ditirámbico, Así habló Zaratustra. Mientras que el hombre actual es un ser doméstico, decía Nietzsche, el superhombre Zaratustra es el ser libre, es un ser libre, superior, autónomo. Se trata del nuevo tipo de hombre que debe surgir después de la muerte de Dios, cuya nueva moral nace de la subversión de todos los valores actuales. En un mundo sin Dios, cada individuo se convierte en el responsable absoluto de sus actos. Tiene que construir sus propios valores porque vive en una libertad sin límites, sin sanciones divinas ni de ningún otro tipo. Desde su posición vitalista, Desde su posición vitalista, Nietzsche veía el superhombre como el medio para que la cultura occidental superara el nihilismo en que había caído. Para él, el nihilismo era la situación en que los valores supremos, por lo que el hombre había trabajado tradicionalmente, habían perdido su crédito. Era el signo de la decadencia de la cultura occidental, que ya no reflexionaba por medio de la conciencia de su reflexión, por miedo a la
consecuencias de su reflexión. Nietzsche vivía en habitaciones sencillas y comía en restaurantes baratos, dedicado a trabajar sin descanso cuando sus achaques le permitían. Podía llegar a pasar 3 o 4 días seguidos en cama, incapacitados por completos, y aún así, año tras año, producía libros extraordinarios que ponían a prueba los valores fundamentales del hombre y de la civilización occidental y dejaban al descubierto sus carencias. No estaba elaborando un sistema filosófico integral cuyos elementos se encajaran perfectamente, sino que llevaba al máximo nivel la actividad de filosofar en el más puro sentido griego. La radicalidad de su oposición le convirtió en un solitario cuya personalidad contrastaba enormemente con la época en que vivía. A lo largo del tiempo logró mantener el contacto con algunos de sus admiradores, pero su forma de pensar y su ego le impidieron disfrutar de auténticas relaciones de amistad. Trabajó durante toda su vida aislado, anónimo y sin lectores, convencido de que tenía que esforzarse todavía más para superar su falta de reconocimiento. Cuando un profesor danés comenzó a dar clases sobre filosofía nietzscheana en la Universidad de Copenhague, 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 ya era demasiado tarde. En el año de 1888, el filósofo acababa de terminar nada más que 4 libros, aunque fueron textos que, en lugar de presentar grandes pensamientos, revelaba las crecientes grietas de su mente. En Exe Homo, su autobiografía, la demencia asoma en capítulos titulados ¿Por qué soy tan sabio? O ¿Por qué escribo libros tan buenos? Su derrumbamiento llegó en enero de 1889, cuando caminaba por una calle de Turín. Al ver que un cochero fustigaba a un caballo, el filósofo se abrazó al animal llorando y luego se desmayó. De regreso a su dormitorio, escribió varias cartas alucinadas a personajes importantes, entre los que se contaba el rey de Italia. Nietzsche fue considerado clínicamente loco y jamás se recuperó. La, me, la, maledic, la meledi, me, maledicencia atribuyó causas infames a su demencia, pero lo cierto. Ok, maledicencia, maledicencia, práctica que practica la maledicencia, esto es, que acostumbra a hablar mal de los demás. Ciertos maledicentes pensaban que el comercio no era sino un refugio de ladrones y reducidores, acusación que nunca fue comprobada. La maledicencia atribuyó causas infames a su demencia, pero lo cierto es que el historial de enfermedades psíquicas de su familia era interminable y afectaba tanto a su padre como a sus tías. La historia de Nietzsche acabó de escribirse con renglones muy torcidos. Por suerte se reconoce a la perfección la identidad del redactor. A la muerte de su madre, la tutela del enfermo pasó a su hermana, Elizabeth Forster Nietzsche. Esta se había casado con Bernard Forster, un conocido antisemita despreciado por Nietzsche que había fracasado de manera
estrepitosa en su intento de fundar una colonia aria en Paraguay y se había suicidado. A su vuelta a Europa, Elizabeth decidió convertir a su hermano enajenado en un gran personaje. Fundó el archivo Nietzsche y se ocupó de corregir sus cuadernos no publicados en los que insertó sus ideas. El resultado fue el libro La voluntad del poder. En la actualidad estos textos han sido expurgados de los añadidos realizados por Elizabeth y han revelado una obra de gran importancia que ayuda a entender los procesos mentales de Nietzsche y presenta muchos de sus conceptos de modo más claro. La voluntad del poder se ha convertido en la clave de la filosofía nietzscheana. El filósofo concluye que las fuerzas impulsoras de la civilización han sido siempre la búsqueda del poder antes que la búsqueda de lo útil o lo benéfico. La voluntad de poder él es el impulso básico de nuestros actos particulares, aunque a veces solo tenga una expresión muy primaria y también dirige la humanidad en su conjunto. ¿En qué consiste exactamente? Es querer ser lo que verdaderamente se es. El reconocimiento de lo que uno es en realidad y la fidelidad a uno mismo. Significa la acción a favor de todo lo que significa vida y el camino hacia el superhombre. Es la negación del equilibrio y del control de las fuerzas. Es la pasión originaria de la que derivan el placer y la creación. Es acumulación de energía, vida indomable. Nietzsche llegó hasta el siglo XX cuyo carácter prodigiosamente había presentido. Murió en agosto de 1900. En su último año su mente se había extinguido, pero su obra había cobrado vida, saltando desde la oscuridad del reconocimiento en todo el mundo. Su fama sobrepasaba sus propias fantasías y se extendió mucho más allá de la filosofía. Su manera de filosofar eran diferentes y gracias a su estilo aforístico podía leerse y transmitirse con facilidad, volando con semillas arrastradas por el viento. Y ese fue su grave problema. Aquellas ideas se distribuyeron de forma fragmentaria y muchos escogieron los fragmentos que mejor les convenían. La filosofía de Nietzsche quedó terriblemente desacreditada por la culpa del abuso que hicieron de ella el fascismo y el nazismo, a quien la hermana del pensador entregó literalmente las llaves de la puerta. Sin duda, Nietzsche es arrogante, despreciativo y aristocrático, pero era un profesor de universidad opuesto a la tendencia dominante de su época, a la que intentó escandalizar. Cuando habla Cuando hablaba del superhombre, el pensador alemán estaba hablando de ética y no de teoría política. La voluntad de poder era una filosofía que debía entenderse como una exhortación a vivir la vida al máximo. Muchas interpretaciones posteriores de la idea de Nietzsche son contrarias a las opiniones que el filósofo expresó con claridad sobre antisemitismo, racismo y demás. Lamentablemente, hoy es casi imposible hablar de sus ideas en la manera en que él quería que fueran entendidas. Su obra era asistemática porque su filosofía significaba el fin de todos los sistemas. Sin embargo, aunque sin seguir un método, los conceptos claves de su pensamiento vuelven una y otra vez, en ellos se pueden detectar los elementos de un sistema. Expresar el complejo pensamiento de Friedrich Nietzsche es una tarea inmensa. Su penetración intelectual le permitió desenmascarar la falsedad escondida bajo los valores tradicionales y desvelar su significado oculto, tarea que compartió con otros pensadores, Karl Marx y Sigmund Freud, con quienes integra al triunvirato de los filósofos de la sospecha, que advirtieron las crisis de la filosofía moderna. Advirtieron. Por ello, todos los esfuerzos son pocos para resacar de la locura
Por ello, todos los esfuerzos son pocos para rescatar de la locura propia y ajena el pensamiento punzante y necesario de este hombre póstumo, que fue el crítico más radical de la filosofía del Occidente. El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música, 1872. En la segunda edición de 1886, Nietzsche cambió el título del nacimiento de la tragedia a O helenismo y pesimismo, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, consideración interpestivos, consideraciones interpestivas. David Strauss, el confesor y el escritor, sobre la utilidad y el prejuicio de la historia para la vida, Schopenhauer como educador, Richard Wagner en Bayreuth, Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres, Aurora, pensamiento sobre los perjuicios morales, la Gaia Ciencia, Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, publicado en 4 tomos, la última en una edición privada de 40 ejemplares. Más allá del bien y del mal, preludio para una filosofía del futuro. La genealogía de la moral, un escrito polémico. El caso Wagner, un problema para los amantes de la música. El crepúsculo de los ídolos o como se filosofía con el martillo. El anticristo, maldición sobre el cristianismo, escrito en 1888. El archivo de Nietzsche lo publicó en 1895. Nietzsche contra Wagner, documentos de un psicólogo. Exe homo, como se llega a ser lo que se es. Escrito autobiográfico en el que trabajó durante los años 1888 y 1889. El archivo Nietzsche lo publicó en 1908. Cronología comparada. El 15 de octubre nace Friedrich Wilhelm Nietzsche en la localidad prusiana de Rocken. Charles Darwin publica El origen de las especies. Aparece la tercera edición del El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, 1859. 1849 a 1850. Su padre muere a causa de una afección cerebral. Poco después, su hermano pequeño. 1866. Lange publica su historia del materialismo. Publica El nacimiento de la tragedia. Publica Humano, demasiado humano. 1870 a 1871. Guerra franco-prusiana que culminó con el ascenso en Otto von Bismarck. 1875, Bizet estrena Carmen, que Nietzsche consideraba la alternativa a la estética wagneriana. Ok, 1878 publica Humano demasiado humano. 1882
Wagner estrena en Bayreuth la obra que supone la ruptura con Nietzsche, Parsifal, 1884 a 1885. Se celebra la Conferencia de Berlín, organizado por el canciller Bismarck y dedicado a el reparto colonial de África. 1876, bueno, anteriormente, 1876, primer festival wagneriano en Bayreuth, con el estreno mundial de Sigfrido y el crepúsculo de los dioses, las dos últimas partes de El Anillo de Nibelungo. 1883, 1885, publica Así habló Zaratustra y después Más allá del bien y del mal. 1887, aparece La genealogía de la moral. 1889, publica El crepúsculo de los dioses. 1889, es ingresado con un diagnóstico de parálisis cerebral. 1893, Elizabeth Forster Nietzsche se hace con el control absoluto de la obra y la persona de su hermano. Bueno, me parece que... Bueno, anteriormente iba 1888, Guillermo II accede al trono, será el último rey de Prusia y el último emperador de Alemania. 1900, Nietzsche muere el 25 de agosto, es enterrado en Rocken, sin ceremonia religiosa. Capítulo 1. El sentido de la existencia. En la primera fase de su pensamiento, Nietzsche combinó la música de Wagner, la filosofía de Schopenhauer y la tragedia griega en un proyecto de renovación de la cultura occidental capaz de darle sentido a una existencia marcada por la penalidad. En pocos filósofos como en Nietzsche es tan esclarecedor estudiar su biografía para entender su manera de pensar. Él mismo repitió con frecuencia que su filosofía manaba de sus vicitudes, sino también que sus estados anímicos y de cómo se encontraba físicamente. En su autobiografía Ex Homo afirmó que hizo de su voluntad de salud y y de su vida su filosofía. La enorme influencia de su obra que logra entablar una relación personal como el lector. Surge de un método de análisis continuo de sus propios sentimientos y percepciones, muy semejantes al examen de conciencia del confesión protestante, en cuyo seno transcurría en cuyo seno transcurrió su infancia. Gracias al interés y a la polémica que ha suscitado y sigue suscitando su figura, Nietzsche es uno de los filósofos de los que más se sabe. Su vida ha sido investigada hasta en los detalles más nimios y una copiosa correspondencia ha permitido reconstruirla casi día a día. De su obra se puede decir otro tanto. Los italianos Giorgio Coggi y Massimo Mattionari emprendieron la edición crítica de sus escritos, sin obviar pasaje o fragmento alguno, incluyendo sus anotaciones y apuntes. Pero esto no quiere decir que de Nietzsche se haya dicho todo lo que se puede decir. Su vida y su obra siguen ofreciendo enigmas en ocasiones, quizá por concentrarse demasiado en los detalles, se pierde la visión de su conjunto. Parece que cuanto más se ahonda en la personalidad y en las ideas de ese filósofo, más misterios se encuentran y más incógnitas quedan por resolver. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Rocken
un pequeño pueblo de la antigua provincia prusiana de Sajonia, hoy Sajonia-Anhalt, el 15 de octubre de 1844. Carl Ludwig, 1813 a 1849, fue un pastor luterano que veneraba a su rey, Federico Guillermo IV de Prusia, y como el nacimiento de sus primogénitos coincidió con el cumpleaños del monarca, decidió darle el mismo nombre. Pero lo que pudo haber sido una infancia normal en una pequeña ciudad de provincia se truncó muy pronto, primero con la inesperada muerte de su padre cuando Nietzsche contaba con tan solo 5 años y después con la muerte de su hermano menor que tuvo lugar el año siguiente. Después de estos hechos trágicos, la familia abandonó Rocken y se mudó a la casa de su abuela materna en Naumburgo. Frederick se crió allí en un hogar exclusivamente femenino con su madre, Franziska Holler, 1826 a 1897. Su hermana Elizabeth Nietzsche, 1846 a 1935. Su abuela y sus tías. Tras acabar sus estudios primarios, logró ingresar en la prestigiosa escuela Forta, una institución reconocida en toda Alemania por su excelente formación humanística, que hacía especial hincapié en las lenguas clásicas. Nietzsche fue un niño excesivamente serio y disciplinado para su edad, también algo pedante, al que sus compañeros llamaban por ese motivo el pequeño pastor. De hecho, su madurez intelectual se manifestó de modo muy precoz en varios escritos, entre ellos una autobiografía titulada De mi vida, redactada a los 14 años. Forta, donde imperaba una disciplina prusiana y un ambiente monarcal, Nietzsche se interesó por algunos de los temas que le iban a ocupar el resto de sus vidas. La cultura griega, la música de Wagner o el culto de la genialidad, encarnada en personajes históricos como Napoleón o José. De aquella época escolar se conservan algunos escritos como Fausta e Historia, un trabajo en el que se percibe dudas incipientes acerca de la verdad del cristianismo. En otro texto dedicado a Napoleón III se observa ya que sus tendencias a justificar las acciones de personalidades geniales por su voluntad de poder y el fragmento sobre el cristianismo escrito en abril de 1862, el joven ya especuló sobre un posible final de la religión y de un mundo sobrenatural. Entre los poetas sintió una gran pasión por el alemán Hölderlin y el inglés Lord Byron. De sus compatriotas le fascinaba la musicalidad de su obra, al británico lo admiraba por haber convertido su vida en una obra de arte y llegó a calificarlo del superhombre. En la escuela cultivó además su pasión por la música. Nietzsche era un buen pianista con talentos para la improvisación y se mostró especialmente cautivado por la obra de Wagner, Tristan e Isolda. A los 15 años, Nietzsche anotó que de él se había apoderado una avidez descomunal de conocimiento y de formación universal. Su volumen de lectura durante su etapa escolar fue, en efecto, asombroso. Destacó sobre todo en latín y en griego, con trabajos de una calidad extraordinaria, mientras que las matemáticas fue su punto débil. El trabajo en latín con el que concluyó su periodo en Forta resulta muy relevante. Lo dedicó al poeta griego Teognis de Magara del siglo VI a.C., exiliado de su patriota por motivos políticos. Teognis era un miembro de alta nobleza que defendió en sus elegías una ética aristocrática y a él se atribuye la distinción entre una moral de señores y una moral de esclavos, que sería determinante en el pensamiento de Nietzsche, en el pensamiento nietzscheano. Nietzsche, retratado en 1861,
A los 17 años, cuando, según uno de sus escritos biográficos redactado en 1863, todas mis posibles inclinaciones se habían despertado ya. Escribía poemas y dramas horripilantes y mortalmente aburridos. Me martirizaba con la composición de músicas sinfónicas y se me había metido en la cabeza la idea de adquirir un saber y un poder universal. A caballo entre la filosofía y la filosofía, a caballo entre la filología y la filosofía. Aunque Nietzsche ya tenía serias dudas acerca de su vocación religiosa, se matriculó en la Facultad de Teología de Bonn por iniciativa de su madre, aunque compatibilizó los estudios teológicos con los de filosofía clásica, en este caso por iniciativa propia. Es fácil imaginarse su dificultad para romper con la tradición paterna y las presiones que debía de ejercer su entorno familiar, pero Nietzsche pronto dio a entender que una crisis de fe había eliminado la posibilidad de seguir la carrera eclesiástica y lo demostró dejando de acompañar a su madre a los servicios religiosos. Tras 2 semestres de estudios en Bonn, siguió su afamado catedrático de filología, Friedrich Rich, a Leipzig, de cuya universidad este último había recibido una oferta para ocupar una cátedra vacante. Su discípulo aprovechó la oportunidad para abandonar definitivamente los estudios teológicos. Poco después de llegar a Leipzig, en 1865, hizo un descubrimiento decisivo para su desarrollo intelectual que le impulsó a entrarse en la filosofía. Encontró en una librería El mundo como voluntad y representación, obra de Schopenhauer, cuya lectura le causó una auténtica conmoción. De inmediato se identificó con el autor. Le entendí como si lo hubiera escrito para mí. Nietzsche se enfrascó durante semanas en la lectura de las obras de ese enérgico y sombrío genio, sumido en una suerte de éxtasis, y después no dejó de hacer propaganda en su favor siempre que se le presentaba la ocasión. Sobre todo le atrajo su actitud ante la existencia, la idea de que cuando más consciente se vuelve el hombre de la vida, tanto más reconoce que toda la vida es sufrimiento. En el mundo no hay voluntad que logre una plena satisfacción, por lo cual el sufrimiento es inagotable y crece con la conciencia. Solo la contemplación de las ideas en el arte proporciona a la voluntad una breve pausa de sosiega. De este conocimiento se derivan dos actitudes ante la vida. La primera de ellas culmina en una afirmación de la existencia por la cual el hombre toma la vida como es y acepta todo lo que representa y contiene. La segunda supone la negación de la voluntad, mediante la cual se supera el sufrimiento intentando apagar el impulso vital. Schopenhauer era favorable a esta última actitud. Este es el peor de los mundos posibles. Schopenhauer. Otros descubrimientos de este periodo universitario que influirían de modo esencial en su posterior pensamiento filosófico fueron la historia del materialismo de Friedrich Albert Lange,
libro de consulta que lo acompañó el resto de su vida y que rellenó en gran parte de sus lagunas en la historia de la filosofía. Llegó a decir: Kant, Schopenhauer y este libro de Lange no necesitan más. Fue a través de él que conoció a Max Stirner, el autor de uno de los libros más radicales de la filosofía y el único, y su propiedad, que dejó profunda huella en su libro, en su obra, aunque nunca lo reconoció expresamente. Entre 1867 y 1868, Nietzsche cumplió su servicio militar en el ejército prusiano, incorporándose a la sección de caballería de un régimen de artillería destacado en Naumburgo. Un accidente cuando montaba a caballo le causó una lesión grave en el estorno, por la cual tuvo que someterse a 5 meses de tratamiento médico intensivo y se vio obligado a recibir morfina para aliviar los terribles dolores. El catedrático de filología Friedrich Rich, arriba a la izquierda, fue uno de los personajes más relevantes en el periodo de formación de Nietzsche, ya que supo espolear su interés por los estudios clásicos e influyó para que el filósofo se trasladara a Leipzig, donde realizó el descubrimiento de la obra de Schopenhauer. Arriba a la derecha, el autor que más le influyó y de Friedrich Albert Lange, abajo a la izquierda. La influencia de Rich fue fundamental, asimismo, para que Nietzsche obtuviera la cátedra de lengua y literatura griega de las universidades de Basilea, donde conoció al historiador Jacob Burckhardt, abajo a la derecha. De regreso a Leipzig se produjo un encuentro que sería providencial. Durante una visita a la casa del orientalista Hermann Backhaus, conoció al maestro, a Richard Wagner, con quien conversó sobre Schopenhauer. Entre este encuentro estimuló sus curiosidades y le hizo emprender la lectura de las obras del genio músico. En la universidad, mientras tanto, Nietzsche atravesaba un mar de dudas. No veía claro su futuro académico y barajaba varios temas para su tesis doctoral sin decidirse por ninguno, hasta que resolvió abandonar la filología clásica y estudiar ciencias naturales, a ser posible en París. No sabía que su catedrático y mentor, Ruch, estaba negociando en secreto que pudiera recibir una cátedra de lengua y literatura griega de la Universidad de Brasilia, un pequeño centro que solía servir de trampolín a los jóvenes docentes. Para el futuro filósofo era un honor casi inmerecido, sobre todo porque ni siquiera contaba con una tesis doctoral, de modo que la Facultad de Filología del Leipzig se tuvo que apresurar a otorgar el título de doctor, reconociéndole como tesis los trabajos publicados hasta el momento. Tras renunciar al derecho de ciudadanía prusiana para evitar ser llamado a filas en caso de guerra, Nietzsche se dirigió a su nueva ciudad de residencia, convencido en una partida, situación que mantuvo el resto de su vida. En su lección inaugural
dado el 28 de mayo de 1869, disertó sobre Homero y la filología clásica. Uno de los grandes alicientes con que contó en Brasilia fue poder viajar a la localidad de Trishberg, donde residía Richard Wagner en compañía de Cosima von Bülow, entonces aún amante. La polémica pareja, con 24 años de diferencia en edad y ella aún casado con el director de orquesta Hans von Bülow, acababa de traer al mundo a su hijo Siegfried. Nietzsche había entrado en el reducido círculo de amistades íntimas de la familia hasta el punto de pasar las navidades con ella y disponer de un estudio propio en la villa. Su admiración por el compositor no conocía límites y lo consideraba el mayor genio de la época, un hombre inconmensurable. Otra amistad que le proporcionó Brasilia fue el de la historiador Jacob Burckhardt, el autor de la célebre La cultura del Renacimiento en Italia. En la universidad enseñaba asimismo el filósofo Gustav Teichmüller, de quien Nietzsche adoptó el concepto de perspectivismo, la posibilidad de considerar el mundo o lo existente en él desde diferentes puntos de vista, sin que ninguno de ellos sea falso. En realidad, cada perspectiva ofrece una imagen única e indispensable de su objeto. Es que todo esto es muy importante. Los primeros años de Nietzsche como catedrático se caracterizó por sentimientos encontrados. Por un lado, la confianza adquirida con la familia Wagner lo llenaba de orgullo y le servía de estímulo intelectual. Por otro, comenzó a tener dudas acerca de su vocación filológica, de su futuro profesional, viéndose bajo la presión de tener que justificar con algún libro importante haber recibido una cátedra siendo tan joven. Wagner intuyendo en él Wagner, intuyendo en él un intelecto excepcional, se afanó en que el joven catedrático se pusiera al servicio de su causa, una regeneración de la cultura alemana inspirada en su obra musical y teórica, y le animó a investigar y a escribir. En 1870, sin embargo, se produjo una breve interrupción en la vida académica de Nietzsche a causa del estallido de la guerra franco-prusiana. El joven quiso participar en el conflicto, pero las autoridades suizas solo se permitieron como sanitario. Tras realizar un curso de formación, fue destinado al campo de batalla donde atendió a heridos y agonizantes. Apenas transcurrida una semana enfermo gravemente de disentería, lo que dio que terminar por terminada su fugaz aventura bélica. De regreso a Brasilia,
sus dudas acerca de la filología se reducieron convencido por fin de que en realidad su vocación era la filosofía y que había equivocado sus pasos. Optó a la cátedra de filosofía que dejaba vacante Teichmüller, una resolución que parece tanto más desesperada cuanto que no ponía en su currículo de ninguna base académica que pudiera sustentar semejante solicitud. Abrumado por sus clases y por la presión que sentía, sufrió una crisis nerviosa. Se le concedió un permiso de 6 semanas para recuperarse, durante el cual terminó que fraguar la que iba a ser su primera obra importante, El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música, un trabajo al que dio un sesgo filosófico con el que pudiera justificar futuras opciones a una cátedra de filosofía, ya que su solicitud en Brasilia había sido denegada. La tragedia griega. El nacimiento de la tragedia cuenta con una serie de precedentes que fueron contribuyendo a darle forma y contenido en el resultado de varios años de investigación que el pensador plasmó en fragmentos, lecciones, conferencias y textos diversos que no había llegado a consolidarse en una obra propiamente dicha. En los cuadernos de Nietzsche se encuentran los diversos títulos de su autor. Iba imaginando para el libro como Sócrates y el instinto, tragedia y librepensadores, serenidad griega, el hombre trágico, ciencia y arte, metafísica del arte, que más o menos describen la orientación que quería darle a sus escritos. Nietzsche ya barruntaba que la acogida en círculos académicos iba a ser polémica e incluso hostil. Así que puso en antecedentes a varios de sus amigos en una carta dirigida a un editor. Describía el libro diciendo que quería explicar la tragedia griega desde el pensamiento enteramente nuevo, renunciando a las aproximaciones filológicas y fijándose solo en el problema estético, pero que la verdadera tarea consistía en arrojar luz sobre Richard Wagner, el enigma extraordinario de su tiempo, relacionándolo con la tragedia griega. Como sus intentos de publicar el texto en varias editoriales fracasaron, el final aceptó una oferta de mediación del propio Wagner. De este modo, la obra apareció en 1872 del propio Wagner en el editorial E.W. Frisch de Leipzig, que publicaba las obras del compositor. Ahora bien, ¿por qué la tragedia griega? Para comenzar, hay que destacar el papel que desempeñaba la cultura griega en la Alemania decimonónica, donde se leía a Homero y a Hesiodo en la escuela y se creía firmemente en la existencia de una afinidad misteriosa entre la lengua griega y la alemana. Imperaba la convicción que ambas eran idóneas para expresar conceptos abstractos, dada su flexibilidad y variantes de matices, y se destaca con orgullo que eran las dos lenguas filosóficas por antonomasia. Desde la época clásica, la literatura alemana había soñado en griego. Escritores y poetas como Goethe, Schiller, Hölderlin o los Humboldt se habían inspirado en la cultura griega. De la sociedad alemana del momento podía decirse que se había apoderado en Grecomania, la cual se reflejaba en expedición arqueológica o en obras divulgativas de historia, literatura y arte.
A ello debe añadirse que en algunos sectores preocupados por la expansión de valores puramente materialistas, se impulsó una conciencia de crisis, de pérdida de valores y de fuerza creativa. Se tenía la sensación de que los griegos habían vivido una vida auténtica, mientras que la del hombre moderno era, en comparación, una vida artificial, prosaica. Hermandad de espíritus afines. El joven Nietzsche creía que era posible salvar la civilización europea con una revolución que sometiera a la burguesía y a las masas a una nueva élite. Cuando conoció a Wagner, trabajaban en El Anillo de Nibelunga, en tetralogía que hablaba de la muerte de un mundo dominado por los dioses y el comienzo del mundo de los hombres. La obra de arte total era el ariete con el que el compositor había roto con la expresión tradicional y había desarrollado una lengua propia. Wagner creía que el renacimiento de la cultura alemana traería el resurgir de Occidente. Del mismo modo, Nietzsche pretendía refundar la filosofía a partir de una ruptura con la moral, la religión y la ciencia en un proyecto que culminó en Así habló Zaratustra, donde describe la muerte del hombre occidental ante los ojos del hombre renacido, el superhombre. A pesar de su alejamiento respecto a Wagner, los paralelismos de su obra con el ciclo de los Nibelungos resultan sorprendentes. Se cree que el filósofo esperaba que su libro se convirtiera en objeto de representaciones rituales en un lugar sagrado al estilo de Bayreuth. En la imagen, Wagner de pie junto a su esposa Cosima, su suegro Franz Liszt y el editor Hans von Bolsogen en su casa de Bayreuth. Era en un lienzo realizado en 1882 por Wilhelm Barkmann. Wagner, que había participado en la Revolución Política de 1848, quiso salir al paso de ese sentimiento de crisis con una revolución estética, la obra de arte total, cuyos fundamentos desarrolló en libros como la obra de arte del futuro y ópera y drama. En estas obras que resultan esenciales para comprender la participación inicial de Nietzsche en el proyecto wagneriano, el compositor expresó su intención de restablecer la armonía originaria entre naturaleza y espíritu, que había quedado perturbada por la mentalidad materialista moderna. Su obra total, que hablaba a todos los sentidos, emprendía la renovación espiritual profunda del pueblo, algo que no podía conseguir el arte moderno, porque era una planta de invernadero, alejada de la vida. Wagner se inspiraba en la tragedia griega, que era, en su opinión, la más admirable tradición en la historia de la cultura occidental, por el modo prodigioso con que se armonizaba el canto, el texto, la música y la acción. En partes, servicio divino, en parte, fiesta política, la tragedia, según Aristóteles, producía una catarsis o purificación individual y colectiva que allí allanaba las diferencias de clases y así contribuía a reforzar la comunidad. La obra de arte total de Wagneriana, afirmó Nietzsche, conseguía crear algo parecido liberando al ser humano, tal y como ocurría en la tragedia griega, de una realidad cotidiana superficial y alienante. Sin embargo, la tragedia griega fue producto asimismo de un tipo humano peculiar, el hombre trágico, dotado de un sentimiento trágico de la vida. En la tragedia griega no existía el amparo de una justicia última que, como ocurre en la religión, compensará al hombre por su sufrimiento. Por el contrario, las desgracias se suceden aunque no la merezamos. A pesar de ello, el griego afrontaba la vida con una mezcla de serenidad y jovialidad encomiables, en las que, no obstante, anidaba un profundo pesimismo.
El hombre griego era consciente de lo terrible de la existencia y aún así superaba la angustia y la parálisis que pueden generar esos sentimientos. Era un hombre completo, el contrapunto al hombre moderno que estaba desorientado y era insustancial y frívolo. La dualidad apolineo y dionisiaca. La tragedia mostraba con incomparable genio este carácter ambivalente del hombre trágico, capaz de vivir en plenitud y aceptar el sufrimiento a la vez. De esta interpretación dedujo Nietzsche su teoría acerca del origen de la tragedia griega, según la cual esta habría nacido de la oposición de dos principios o elementos, el elemento apolineo y el dionisiaco. En el mismo inicio del nacimiento de la tragedia se lee: muchos habremos ganado para la ciencia estética si llegamos no solo a una comprensión lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo de arte está vinculado a la duplicidad de lo apolineo y de lo dionisiaco, de manera análoga como la generación depende de la dualidad de los sexos, involucrados en una lucha continua y solo con reconciliaciones periódicas. La dualidad apolineo y dionisiaco consta de dos dimensiones o fuerzas distintas, pero completamente y mutuamente dependiente, que sirve para comprender la doble estructura de arte griego. Por una parte, tenemos la dimensión apolinea que se haya simbolizado por el sueño o la visión poética, y por otra, la dimensión dionisiaca que está simbolizada por la embriaguez y el éxtasis. La síntesis de ambas produce la tragedia griega, la unión del elemento dramático con la música y el coro satírico. Apolo, el hijo de preferido Apolo, el hijo preferido de Zeus, se muestra como el protector de las artes y el patrón de las musas, por lo cual se veneran todos los artistas. Le veneran todos los artistas. Él es quien establece un orden, una medida y una armonía para las artes y para la vida. Es artista y arquitecto, el fundador legendario de las ciudades, de la ciudad-estado y de su constitución política.
Designa los límites que definen la belleza y protege la libertad sometida a la ley y a la voluntad de Zeus. Dionisio, en cambio, cuestiona el orden de la vida humana. Sus fiestas liberan al hombre mediante la embriaguez y de esta manera lo hacen olvidar la muerte. Dionisio es fecundidad, voluntad perpetua de procreación, es azar y contingencia. Al limitarse mutuamente la coexistencia de dos principios, el apolineo y el dionisio, generan una poderosa energía creativa, la energía que hizo posible el esplendor de la cultura griega. Por el contrario, la preponderancia absoluta de uno de ellos provoca un efecto sumamente perjudicial. Por ejemplo, la hipertrofia del elemento apolineo desemboca en el cientificismo y el materialismo, los cuales conllevan, según Nietzsche, la degeneración cultural. Por su parte, el imperio exclusivo del reino dionisiaco causa depravisión y barbarie, como ocurría en los cultos asiáticos, cuya única motivación se encontraba en la expresión orgiástica. Nietzsche achacó sin tapujos la muerte de la tragedia a Sócrates y Eurípides, a los que consideraba los destructores de la visión trágica de la vida. A Sócrates por quien, a Sócrates, por quien Nietzsche sintió una extraña mezcla de admiración y desprecio, la acusó de querer imponer un racionalismo estéril, de encarnar al hombre teórico, de ser el prototipo del decadente. La filosofía de Sócrates aspiraba a un saber basado en la verdad que no se conforma con conocer al ser, sino que además pretendía corregirlo. Quería que el conocimiento llegara a explicar el mundo y como consecuencia que eliminara la angustia y el sufrimiento humano, con lo cual, según Nietzsche, ya no sería necesario una visión trágica que permitiese soportar esos sentimientos y canalizarlos de una acción creativa, en una acción creativa. Yo soy un filósofo discípulo de Dionisio, prefería ser un sátiro antes que un santo. Su apología de la razón y su criterio de una justicia abstracta basaba en la noción del bien y del mal. Acabó con el mito, el fundamento de la cultura griega. Eurípides, el que Nietzsche convirtió en discípulo de Sócrates sin aportar prueba alguna, destruyó la tragedia desde dentro de sus argumentos vulgares y groseros, con la caricatura de la ética aristocrática y de los valores homéricos. No contentó con ello, llevó a escena a la masa con sus instintos plebeyos. A ambos los acusó el filósofo alemán de fomentar valores igualitarios y utilitaristas, de poner las bases de una existencia hedonista preocupada primordialmente por el bienestar y la felicidad. Con Sócrates y Eurípides comienza el triunfo del gusto de la masa.
Para Nietzsche y el Estado democrático moderno, con su orientación de la libertad a los derechos humanos, a la protección de los débiles, es un heredero funesto del socratismo que impide el surgimiento de grandes personalidades. El filósofo no duda en defender la sociedad esclavista griega por tener el valor de no hacer ninguna concesión el animal al animal del rebaño democrático. La sociedad antigua era lo suficientemente honesta como para no ocultar el fundamento terrible de su cultura superior, que necesitaba la esclavitud. Dionisio desencadenado. Dionisio era un dios originario de Tracia. Los tracios eran mucho menos civilizados que los griegos y, como todo pueblo de agricultores, rendían culto a la fertilidad y al dios que la favorecía. Cuando se extendió la fabricación de bebidas alcohólicas, la embriaguez se consideró divina y se adjudicó también al dios de la fertilidad. No se sabe en qué fecha llegó a Grecia el culto de Dionisio, aunque parece que fue considerado con hostilidad por los ortodoxos, ya que contenía muchos elementos bárbaros, como el despedazamiento de los animales cuya carne cruda comían los participantes. Sin embargo, el culto echó raíces. Los griegos se habían civilizado muy rápidamente y manifestaban un amor a lo primitivo y el ansía de un modo de vivir más instintivo y apasionado del que sancionaba la moral corriente. Dionisio se convirtió en uno de los dioses más importantes del panteón, especialmente en el periodo helenístico, y fue asimilado también por la cultura romana, hecho del que el testimonio mosaico de la imagen hallado en Pompeya y decorado con una escena de un ritual dionisiaco. El arte como salvación. El nacimiento de la tragedia albergaba también otros propósitos equiparables en importancia al análisis del género trágico. Uno de ellos era responder a la pregunta directamente heredada por Schopenhauer de cómo es posible soportar la crueldad, indiferencia de este mundo sin desesperar de la vida, de cómo se puede justificar la existencia en un mundo de sufrimiento que carece de un sentido último. Nietzsche llega a la conclusión de que el mundo y la existencia no pueden justificarse moralmente. Cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y vea el mundo en su espantosa realidad no podrá sino desesperar de la vida. Ante esta constatación, Schopenhauer, tal y como era, ya se había apuntado, había escogido la negación budista, dar la espalda al mundo y a la voluntad del individuo con el fin de insensibilizarse. Nietzsche, en cambio, se declara partidario de una justificación estética de la existencia. Solo como fenómeno estético quedan la existencia y el mundo eternamente justificados. Es el arte el que nos consuela y nos salva del absurdo de la existencia. Al hombre griego le salvó el arte y por medio del arte se salva para él la vida. Debido a que la esencia de la cultura occidental también se encuentra en la tragedia, se puede producir una purificación y regeneración de dicha cultura, regresando al espíritu trágico. En 1869,
Nietzsche llegó a afirmar que la cultura helénica tiene para nosotros el mismo valor que los santos para los católicos. Se trata de un modelo orientativo que revela la posibilidad de la propia cultura y permite orientarse en la existencia. En cierta medida significa someterse a los dioses, como puede serlo Apolo y Dionisio, entendidos como fuerza o poderes de los que en realidad ninguna persona puede escapar. Esta primera obra de Nietzsche debía mucho, sino demasiado, a Wagner y a Schopenhauer. En ella el autor siempre se esfuerza por traspasar sus ideas al mundo griego en una visión idealizada y circunscrita, además, al periodo heroico. Pero es su estilo, su fatos o aliento trágico, su temeridad, su afán por provocar lo que distanció la obra de los textos académicos de su época y le mereció acusaciones de escaso rigor científico. Algunos autores han calificado este texto de místico y otros de romántico. Su propósito de anunciar un nuevo evangelio del arte, por más que intentara revertirse de un interés científico, se acercaba al panfleto o a la visión poética. El mismo filósofo, con el paso del tiempo, reconoció que se había producido una discrepancia entre el método y el mensaje y que tendría que haber hablado como un poeta y no como un filólogo. Ahora, dentro de mí, ciencia, arte y filosofía crecen juntos de tal forma que corro el riesgo de parir un centauro. Para Nietzsche no solo se había preocupado, pero Nietzsche no solo se había preocupado de infringir todas las convenciones metodológicas, sino que además parecía haber empleado la filología para fines bastardos. A su catedrático y mentor, Rich, esta obra le causó una profunda decepción. Como tras enviarle un ejemplar, Nietzsche no recibió ninguna respuesta, le escribió mostrándole su asombro por su silencio. Rilke caracterizó el libro en su diario como una ingeniosa dispasión, y refiriéndose a la carta de su antiguo alumno, escribió: divertida carta de Nietzsche, megalomanía. La controversia con Will Howitt. La obra había visto la luz en enero y antes el silencio de la crítica. Un amigo de Nietzsche, también filósofo, Erwin Rode, publicó una reseña positiva para intentar abrir el debate, elogiando el valor de su amigo y su intención de subvertir viejos valores. Por su parte, Wagner, que había puesto grandes esperanzas en Nietzsche, comenzó a preocuparse por la escasa proyección del libro y por la acogida adversa, recelando de que su fama pudiera verse afectada por contagio. Fue poco después, cuando estalló la bomba Wilmowitz, una crítica demoledora publicado por un antiguo alumno de Forta, Ulrich von Wilamowitz Moellendorff. Era entonces un joven ambicioso doctor de 24 años que con el tiempo se convirtió en uno de los mayores helenistas alemanes. Su escrito a, que atacaba todas y cada una de las imprecisiones del autor y le recriminaban deshonestidad científica, caló hondo en Nietzsche, quien atribuyó el ataque a la envidia y a una conspiración. Wagner, ahora seriamente alarmado por el peligro que pudiera correr su prestigio, se creyó obligado a intervenir y publicó una respuesta en defensa de Nietzsche, en forma de que una carta abierta dirigida al autor, en lo que se podía leer prácticamente como el que sigue. Lo que esperamos de usted puede ser la tarea de toda una vida y además de la vida de un hombre que necesitamos perentoriamente. Usted se anuncia como ese hombre a todos los que a todos los que pedimos explicaciones e instrucciones de la más noble fuente de espíritu alemán.
de la gran seriedad en todas las cosas, en que profundiza acerca de cómo ha de ser la formación alemana si quiere ser de ayuda a la renacida nación en su fin más noble. A pesar del apoyo de Wagner, la controversia sobre el nacimiento de la tragedia no tardó en alcanzar la dimensión de escándalo académico, como manifestó el catedrático de Bonn, Hermann Hussener, filólogo y mitográfico especializado en religión griega antigua. El que ha escrito algo semejante está muerto en el ámbito científico. La reputación académica de Nietzsche quedó seriamente dañada, lo que repercutió en un descenso dramático en el número de sus alumnos. Nuevas disquisiciones. En esta época el estado de salud del filósofo también se resintió. A unos problemas de la vista se sumaron dolores de cabeza y dolencia estomacal de índole nerviosa. Por añadidura, la familia Wagner, que le había servido de desahogo a sus frustraciones e inquietudes, abandonó Twinsberg para establecer su residencia en Bayreuth. Sumido en el estado melancólico, Nietzsche pensó en interrumpir su carrera académica, dedicarse a promocionar la obra de Wagner e ir a vivir al sur de Francia o Italia. Pero antes de lanzar esta empresa acudió Bayreuth para asistir a la locación de la primera piedra del que sería el teatro de los festivales wagnerianos. Pese a todas las dificultades, incluida una prohibición de leer por parte de su médico, el año 1873 sería fructífero en la vertiente intelectual. El filósofo había estado trabajando en un texto con el título la filosofía en la época trágica de los griegos, al que añadió otro sobre verdad y mentira en sentido extranormal, que pese a su original y calidad quedó inédito hasta 1896. Con este opúsculo se anuncia ya la transición de su pensamiento hacia una etapa nueva muy diferente. En él aparece la famosa definición de verdad como un ejército en movimiento de metáforas, metonimias y antropomorfismos. Nietzsche se planteó averiguar de dónde procede esa impulso hacia la verdad inherente al hombre y concluyó que surge del proceso de socialización de los convencionalismos y sociales para de los convencionalismos sociales para sobrevivir. Así, quien emplea la palabra según las convenciones asumidas se considera que dice la verdad. Quien no lo hace, miente. En consecuencia, lo que llamamos verdad es una mera convención lingüística. Creer que el lenguaje reproduce correctamente el mundo es una ilusión que nace del olvido. Las verdades son ilusiones de las que se han olvidado que lo son. Nietzsche siguió contribuyendo al debate sobre la cultura en Alemania con sus cuatro consideraciones intempestivas. La primera de ellas dedicado a David Strauss. Este teólogo y filósofo era autor de una célebre vida de Jesús en la que los evangelios eran sometidos en un método crítico que lo acababa despojando de cualquier dimensión propiamente religiosa. Más aún, se terminaba identificando la figura de Cristo como una nebulosa idea de la humanidad. En otro de sus escritos, La vieja y la nueva fe, de 1872, Strauss no solo propiciaba la destrucción del dogma cristiano, sino que encumbraba la ciencia como una nueva fe y para ellos invocaba la teoría de la evolución darwinista.
Nietzsche negó que la ciencia por sí misma pudiera dar una orientación de la existencia humana y reafirmó la superación del tipo creativo artista frente al científico. La segunda intempestiva dedicada a la historia atacada una erudición historia inútil que terminaba convirtiéndose en una lastra para la vida y las actividades de los pueblos. Las dos últimas se centraban en Schopenhauer y Wagner. Ambos recibieron elogios del autor, aunque ya comienzan a asomar futuras discrepancias. Nietzsche ve el peligro al que se ponía la obra wagneriana, la afectación, la búsqueda de la emoción y de lo extático a cualquier precio, la desmesura, las burdas estrategias de comercialización y sobre todo su apego al cristianismo. Una agria disputa con Richard Wagner sobre la música de Brahms, de la que el filósofo era partidario, destacó el conflicto. Es probable que esta circunstancia influyera de algún modo en el estado de salud del pensador, que tuvo serias recaídas. Por fortuna, entre tantas sinsabores, también hubo algún aspecto positivo, como la amistad entablada con el compositor romántico Heinrich Koselleck, conocido con el apodo de Peter Cast, que desempeñará un papel importante en la vida de Nietzsche. Sin música la vida sería un error. El crepúsculo de los oídos. Será el quien transcriba muchas de sus obras, quien le corrija las galeradas e incluso llegó a recibir plenos poderes para cambiar lo que consideraba conveniente. En 1876 se produjo el gran acontecimiento de la inauguración en Bayreuth de los festivales wagnerianos, a la que asistieron numerosos príncipes y el mismo Kaiser Guillermo I en persona. Nietzsche también estaba presente, pero se sintió decepcionado por la representación y asqueado por la vulgaridad de los wagnerianos. Decidió abandonar el lugar y de retirarse al campo. De este modo se inició su ruptura definitiva con Wagner, cuyo trabajo le había puesto enfermo en el doble sentido, moral y filosófico, dejando desilusionado y sin fuerzas. Su obra será a partir de ese momento la historia de una enfermedad y de su convalencia. Con una mirada retrospectiva, Nietzsche reconocería que sopesándolo todo, no habría podido soportarla su juventud sin la música wagneriana. Cuando uno quiere liberarse de una persona insoportable, opinaba, se necesita hachís. Al ver el drama musical wagneriano, un congreso de aspecto dionisiaco, Nietzsche quiso apoyar en un movimiento de regeneraciones de la cultura alemana, pero fue una ilusión. El filósofo alemán no tardó en comprender que el regreso al mito tenía que ser verdadero y no una mera categoría estética. Cuando se obtenían conocimientos que dejaban de ser compatibles con los mitos como los proporcionados por la razón o la ciencia, se producía una quiebra imposible de subsanar. La pretensión de recuperar el mito en el seno de la cultura moderna era, por lo tanto, una gran hipocresía. A partir de este momento, y en particular en Humano, demasiado humano, obra en la que empezó a trabajar ya en 1876, su pensamiento dio un giro radical, asumió determinado rasgo del pensamiento científico y se sirvió de él para criticar las contradicciones de la moral judio-cristianas. Sí, cabrón.